18 de septiembre del año 2008. A quien tenemos acá es a Robert Mugabe, quien durante 28 años fue dictador de Zimbabue. Después de 5 meses de conflictividad muy fuerte en todo el país, después de un mes de negociación con la oposición política, se firma este acuerdo en donde él está especialmente sonriente con esa carpetica en donde está el acuerdo político que se suscribió, como les comento, entre la oposición, la dictadura, teniendo como veedores a toda la comunidad internacional. ¿En qué consistía el acuerdo? El acuerdo consistía en que se iba a compartir el ejercicio del poder, por eso el pacto se llamaba Pacto de Poder Compartido. ¿Y para qué se llegó a ese acuerdo? Bueno, la oposición pensó que entrando a gobierno tenía capacidad de democratizar al país, pero lamentablemente ocurrió todo lo contrario. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la oposición, en lugar de democratizar a la dictadura corrompió a la oposición y hoy en día no hay democracia en Zimbabue. ¿Y por qué comienzo con este caso? Porque el caso de Zimbabue en 2008 a los venezolanos nos deja 2 lecciones muy importantes. Primera lección, que todos los pactos son deseables, es decir, todas las personas que hemos vivido o que vivimos en países que transitan terrenos espinosos, la mejor opción es buscar y consolidar acuerdos. Y la segunda lección es que no todos los acuerdos ni son iguales ni son buenos. No todos los acuerdos llevan hacia la democracia. Mi nombre es Paola Bautista Alemán, yo soy doctora en Ciencias Políticas, soy política, milito en un partido político y he dedicado mi vida intelectual y mi vida profesional a 2 cosas. Primero, estudiar los procesos de cambio político en distintas latitudes, Zimbabue, España, Venezuela, Chile, Uruguay, Argentina, distintos países. Y luego me he dispuesto a acompasar este conocimiento teórico en el terreno de lo real, porque una de las cosas que quienes estudiamos la política nos damos cuenta que es que una cosa es verla y otra cosa es intentar hacerla. Y para comenzar, lo que quiero primero compartir con ustedes es que esto será un momento de conversación. Y mi única intención es ofrecer insumos para que todos reflexionemos y después de estos 20 minutos de compartir, estos 20 minutos de transmitir lo que es mi opinión sobre diversos temas, cada uno de nosotros nos hagamos mejores preguntas sobre lo que conviene a nuestro país. Entonces comencemos ahora con un poquito de historia. Octubre de 1958, estoy segura que ustedes conocen a estos 3 personajes. Rafael Caldera, Jovito Villalba, Rómulo Betancourt. Estos 3 personajes son muy importantes y muy interesantes en nuestra historia, son personas que lucharon durante años por la democracia de nuestro país. Imagínense ustedes lo que fue Gómez, después vino el trienio ADECO, o como le queramos decir, eso es un término que a veces genera polémica en la revisión histórica, después vienen los 10 años de dictadura, y esta gente en 1958, estos 3 personas que ustedes seguramente bien conocen, se encuentran con la oportunidad de inaugurar la democracia. Y nosotros como venezolanos que hemos vivido periodos muy conflictivos, muy difíciles, en mi caso concreto en 1998, cuando la revolución chavista llegó al poder, yo tenía 17 años, es decir, toda mi vida adulta ha sido este zaperoco, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a nosotros no nos pasa eso? Es decir, ¿por qué después de tantos años de luchadera, de marcha, contramarcha, negociaciones, habían 6 procesos de negociación a partir del año 2002, es decir, después de todo esto, ¿por qué nosotros no tenemos a 3 personajes que se sientan y se ponen de acuerdo? Estoy segura que a ustedes les ha pasado, a mí en mi trabajo político, cada vez que voy en un casa por casa, o una reunión, o voy para la universidad o lo que sea, todo el mundo me dice, pero Paola, pónganse de acuerdo. Bueno, resulta que la cosa no es tan fácil. Y todos los que tenemos familia, o tenemos amigos, o tenemos, digamos, vivimos en una comunidad, o intentamos darle orden a una comunidad, sabemos que ponerse de acuerdo no es un acto voluntarista. ¿Y por qué les digo esto? Porque estos 3 señores llegaron acá después que se generaron unas precondiciones que son las que voy a compartir con ustedes, y ustedes, digamos, en su cabeza y por su experiencia verán si eso es lo que tenemos hoy en Venezuela o si eso es lo que tenemos que construir. Entonces, ¿qué acervo tenían estas 3 personas? Primero, era un liderazgo maduro. Estas 3 personas comenzaron a hacer política con Gómez.
con Gómez, es decir, donde había una represión terrible, en donde el país era una montonera, en donde había muchísima violencia, y eso fue avanzando. Después vieron el periodo de transición que terminó con Revolución de Octubre o golpe de Estado, si ustedes Adeco me perdona, luego viene el trienio. En el trienio medio se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero lamentablemente hubo mucha crispación y eso no llevó a la democracia. ¿Y por qué hago todo este recuento histórico, por supuesto superficial? Porque no hay tiempo. Bueno, porque esta gente, estos líderes llegaron con una cosa que en ciencia política se llama aprendizaje pro-democrático. Es decir, todo lo que ellos vivieron se fue acumulando en el acervo de su práctica política para poder identificar los momentos que los podían llevar a la democracia y echar para adelante. Eso es lo que es un liderazgo maduro. La famosa declaración de Rómulo Betancourt cuando se baja del avión, yo no lo voy a citar porque no me la sé de memoria, pero cuando él dice, dejemos a un lado el canibalismo político. Ese no es el Betancourt del 47, ese es el Betancourt del 58. ¿Cuál es el segundo acervo? Una sociedad articulada. La Venezuela de 1958, a pesar de venir de 10 años de dictadura terrible, como fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, era una sociedad que tenía vocación de trabajo común. Era una sociedad donde la gente estaba dentro de instituciones que representaban su querer. No era una sociedad invertebrada, era una sociedad articulada. Y ahora voy al tercer punto. ¿Cómo estaba articulada? Estaba articulada en instituciones representativas. Y no me refiero únicamente a gremios, iglesia o, no sé, lugares especializados donde la gente efectivamente se veía representada. Me refiero a un punto que es muy concreto y muy importante. Me refiero a los partidos políticos. Cuando Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba suscriben Punto Fijo en octubre de 1958, no lo suscriben a título personal. Lo suscriben porque tienen detrás a un grupo de personas que está organizada territorialmente, parroquia por parroquia, municipio por municipio, estado por estado y a nivel nacional, incluso con incidencia en los gremios y sindicatos, y que por esa capacidad de representación es que se le debe obediencia al pacto. Porque no es una sociedad, como diría Ortega y Gasset, invertebrada, una sociedad de compartimientos estancos. No, señor. Es una sociedad que está articulada y representada. Y eso es muy importante cuando nos aproximamos al problema de la Venezuela de hoy y al tema de fondo, que es el tema que nos interesa y que es el nombre de esta exposición. Y es el tema de la representación política. La representación política es un concepto casi místico de la teoría política. Es un concepto muy complejo y por supuesto lo voy a resumir y lo voy a resumir deliberadamente al autor que a mí me gusta. El autor que a mí me gusta se llama Eric Feigelin, que es un autor famosísimo de la teoría política en el siglo XX. Y cuando Eric Feigelin habla de representación política, lo hace con un sentido muy trascendente y que a mí me gusta mucho. ¿Y qué dice Eric Feigelin que es la representación política? La representación política es cuando una persona o un grupo de personas son capaces de marcar el rumbo y el resto de la sociedad lo sigue. Es decir, la representación política puede ser un concepto abstracto, pero que tiene incidencia material. ¿Y cuál es la incidencia material? Bueno, que hay movimiento, que hay articulación y que hay concreción de la historia. Por ejemplo, vuelvo otra vez a nuestro recurso histórico. Está Caldera, está Jovito, está Betancourt, firman Punto Fijo, se firman otros pactos que parten, que son la juridificación de Punto Fijo, ¿y qué hace la sociedad venezolana? Lo acata, ¿verdad? Dice, vamos para allá con este plan. Entonces, ese es el concepto de representación política. Ahora, la representación política varía según el contexto. Entonces, en un contexto democrático, es decir, cuando hay democracia, la expresión material para validar la representación política son las elecciones. Es decir, usted, por ejemplo, es una persona de centro-izquierda que está a favor de ciertas agendas, usted ve dentro de las opciones electorales cuál es el actor político que más representa sus posiciones y usted le da su voto en las urnas. Y así la representación formal se valida en una representación formal. Entonces tenemos concejales, diputados regionales, diputados nacionales, alcaldes, bueno, hasta el presidente de la República. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay una dictadura?
¿Qué pasa cuando las elecciones ya efectivamente no son la voz del votante? ¿Qué pasa cuando hay un sistema que secuestra nuestro derecho a elegir y nuestro derecho a ser dueños de nuestro destino? Bueno, Fegelein diría que ese es el momento de la representación real, para lograr recuperar la representación formal. ¿Y eso qué quiere decir? Que la persona que nos represente lo haga porque efectivamente encarna lo que son nuestros deseos. Por eso, cuando ha habido un retroceso democrático tan grave como el que ha habido en Venezuela, es sumamente difícil avanzar porque se da lo que tenemos actualmente en Venezuela, que es una profunda crisis de representación. Entonces yo este tema me lo he pensado mucho, la verdad, no solamente porque lo estudio, sino porque trabajo en eso y porque, bueno, he decidido vivir acá. Y he identificado que el verdadero desafío de nuestro tiempo es justamente recuperar esa capacidad de representación que se ve cristalizada en el trabajo fundamentalmente de los partidos políticos. Y yo me he ideado, y lo quiero compartir con ustedes, esto no es dogma, ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, es más, me encantaría que no estuvieran de acuerdo conmigo porque este país lo que necesita es disenso ordenado y respetuoso. Voy a compartir 5 claves de lo que yo creo que nos puede ayudar a recuperar el concepto de representación. Vamos entonces con la primera clave, un liderazgo moral. Y ustedes me dirán, bueno, y Paola, ¿y qué es eso de un liderazgo moral? Un liderazgo moral es una persona que quiera articular políticamente lo que les dije de Fegelein, ¿no? Que se va para allá y sigue, que quiera articular políticamente con nobleza, porque lo que le guía no es un proyecto de poder, sino un proyecto de país. Y hay signos visibles de liderazgo moral que el país clama. Por ejemplo, el país clama liderazgo que se pare con honestidad y con sinceridad al frente y le diga que se equivocó, que lamentablemente las cosas no salieron como las teníamos planteadas, que lamentablemente esto nos está exigiendo mucho más desde el punto de vista humano, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político. Un liderazgo que no desprecie la capacidad de entendimiento de la sociedad, un liderazgo que se acerque con humildad, que sepa ser consecuente con sus principios y que tenga la capacidad de empatizar con todo el dolor que cada uno de nosotros, ustedes y yo, llevamos por dentro. Ese es el liderazgo moral. Y ustedes me dirán, bueno, Paola, pero tú me estás hablando es de el protagonista de un cuento de hadas. No, no les estoy hablando del protagonista de un cuento de hadas. Les estoy hablando de gente de carne y hueso. Les estoy hablando de Lech Walesa en Polonia, les estoy hablando de Václav Havel en Checoslovaquia. Les estoy hablando de miles y millones de venezolanos como ustedes y como yo que nos levantamos todos los días a trabajar cuando no hay agua, cuando no hay luz, cuando los niñitos tienen colegio, cuando no tienen colegio, cuando llega el día, no sé, 25 del mes y no tenemos más plata. De esas personas es de las que les estoy hablando y ustedes saben muy bien quiénes somos. La segunda clave, que también es importante, es el predominio de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la linterna que ilumina nuestros actos. Es la linterna, es la luz que nos ayuda a comprender y a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y ustedes me dirán, bueno, Paola, pero eso es bien difícil en la Venezuela de hoy. Hace una semana tuve una conversación con un amigo que está exiliado, a quien le tengo mucho respeto, y me decía, Paola, el problema es que acá en Venezuela la dictadura logró quebrar la tubería de aguas blancas y la tubería de aguas negras, y ahora todos vivimos en un pantano, y nos cuesta reconocer lo que está bien de lo que está mal. Y la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con él porque son cosas en las que ustedes y yo nos debatimos diariamente. Vemos una inversión nueva y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde salen estos reales? ¿No? Yo creo que ese es el caso más patente. Y con eso, lo que yo pensé en ese momento es que ciertamente vivimos en un pantano. La diferencia es cómo vivamos en el pantano, cómo vivimos en el pantano. Es decir, vivimos en el pantano fingiendo que ese barro es un exfoliante y nos lo echamos pensando que nos va a hacer mejores personas, o vivimos en el pantano reconociendo que es un pantano y que lamentablemente tenemos que cambiar esa condición. Y eso es la preeminencia de la conciencia. Es hacer un terrible esfuerzo, y digo que es terrible porque es muy demandante desde el punto de vista existencial, un gran esfuerzo por distinguir lo que está bien por lo que está mal y obrar con profundo realismo.
es decir, despojándonos de aquello que nos detiene del buen obrar, uniéndonos para tener, porque obrar en conciencia, no sé si ustedes se han leído hay una obra de teatro que a mí me gusta muchísimo, me la leí aquí en la Católica por primera vez, no voy a decir hace cuántos años, que se llama El enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. En El enemigo del pueblo, este doctor vive en un balneario y él se da cuenta que el balneario está contaminado. Y va a la autoridad del pueblo y les dice, mira, esto está pensando que él iba a ser un héroe, ¿no? Decir, mira, esto está contaminado, si la gente se baña acá, van a salir todos enfermos. Y corrió todo lo contrario. Lo silenciaron, lo sacaron, porque el balneario era la fuente de ingreso económica del pueblo, y al final él pasó a ser el enemigo del pueblo. Todo esto genera la lucha por la conciencia, es difícil, no es sencilla. Y para eso tenemos el deber irrenunciable de cultivarla, de hacerla propia y de luchar por ella. Y ahora vamos al tercer punto, que es la herencia criolla. A mí me pasaba cuando yo era niña, yo crecí en los 90, y a mí me pasaba en los 90 en un profundo ambiente de antipolítica, ¿no? Muy duro, los cacerolazos, hoy es 10, son las 10, vete ya Carlos Andrés, no sé, había una crispación muy, muy grande política en el país. Y yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, nosotros hablábamos muy poco de Venezuela y lo que se hablaba era todo, perdón por la expresión, pero era todo chimbo. Es decir, es como si los venezolanos nunca hubiésemos hecho nada bien. Luego, por supuesto, fui creciendo, fui descubriendo, fuimos padeciendo y me di cuenta que eso no era así. Que con muchísima madurez nosotros podemos ver que en nuestra historia hay cosas que estuvieron mal, pero hay muchas cosas que estuvieron bien. Y rescatar esas cosas que estuvieron bien nos hacen salir de la orfandad histórica y de la orfandad social. Es decir, los venezolanos somos capaces de hacer cosas buenas. Descubrir nuestra herencia nos da potencialidad, descubrir nuestra herencia nos da capacidad. Y yo me he dado la tarea, en mi trabajo intelectual, que tampoco es muy grande, pero que algo hago, y en mi trabajo político, de siempre volver a eso. Porque es muy agradable y la verdad es que es muy satisfactorio ver la cara de alegría y de orgullo que se despierta en el corazón venezolano cuando vemos que nosotros fuimos los que inspiramos la transición democrática hacia la democracia en España, cuando nosotros vemos que hay músicos que a nivel mundial mueven esa batuta con una fuerza extraordinaria y que todo eso salió de acá, cuando nosotros leemos en las librerías del mundo autores que son nuestros y cuando hemos visto que ha habido intelectuales que no solamente se han dedicado a las letras, a la literatura, al arte, sino que han puesto todo su talento al servicio de nuestro país. Y ahora voy con la cuarta clave. La cuarta clave es la laboriosidad, el trabajo. Muchos de ustedes, yo me imagino que les pasa como a mí, ¿no? Que llega el domingo en la noche y uno ve la casa y eso es como hubiese pasado un tornado. Estoy segura que eso, sobre todo cuando uno tiene niños, mi esposo siempre dice que limpiar la casa con niños es como lavarse los dientes comiendo una galleta, ¿no? Que eso es imposible que la casa esté limpia cuando estamos en la casa, pero es difícil porque uno vive en la casa. Y entonces tenemos operativos de limpieza. Entonces, domingo en la mañana todo el mundo limpia, entonces no hay vida, sino que hay que limpiar. Y yo siempre cuando estoy en esos operativos de limpieza súper estrictos en mi casa con mis hijos y mi marido, yo me pregunto, bueno, ¿y no sería más fácil ser un poquito ordenado cada día? Que uno llegue y no deje los corotos tirados, pero nos cuesta mucho, y esto que les estoy diciendo y que a ustedes seguramente les resuena en el alma porque tienen sus domingos de operativo de limpieza, hay autores criollos que conocen lo que es nuestro estado y nuestra situación cultural, que lo han descrito, por lo menos José Ignacio Cabrujas hablaba de lo que es la cultura del operativo, que actualizado al siglo XXI es la cultura de la misión. Es decir, para nosotros es muchísimo más natural desgarrarnos radicalmente en un operativo de limpieza que bueno, que todos los días te paras en la mañana, haces tu cama, llegas del colegio, dejas el morral, te quitas los zapatos, los pones en la zapatera, y es un tema cultural, y es un tema que se extrapola a lo que es nuestra vida profesional. Nosotros creemos que las cosas salen así, como me decían y les comentaba hace poco, es que se tienen que poner de acuerdo, flaca, los acuerdos no salen así, hay que prepararse para tener acuerdos. Ustedes han visto una orquesta sinfónica, no hay cosa más bella que una orquesta sinfónica.
Y el que no ha afinado el ojo, uno dice, bueno, pero esta gente sí es virtuosa, chica, todo el mundo lo hace al mismo tiempo y viene el tipo y mueve la batuta y ¡chum! Y sale perfecto. Bueno, resulta que toda esa gente sabe leer música y lleva años leyendo música. Resulta que el tipo que lleva la batuta lleva años preparándose para levantar esa batuta. Resulta que existe todo un cuerpo técnico que está al servicio de que eso suene bien. Y eso solamente se logra con trabajo. Pedirle a una orquesta que funcione sin antes enseñarle a leer música, sin que antes el director sepa a quién le dirige y cómo le dirige, sin que antes se pongan de acuerdo efectivamente en la expresión corporal al momento de tocar, es una insensatez. Entonces nosotros los venezolanos, que ya sabemos con autoconciencia que somos muy poco dados al trabajo sostenido en el tiempo, bueno, yo creo que tenemos que encarar esta coyuntura tan dura que nos ha puesto la vida y la realidad en trabajar mucho. Tenemos que trabajar. Si usted es partido político, usted tiene que tener estructura en los 335 municipios de este país, en más de las 1000 parroquias que hay, en todos los estados, incluso en las personas que están fuera del país. Si usted es universidad, usted tiene que tener a los mejores profesores y usted tiene que aspirar a tener a los mejores alumnos. Si usted es empresario, lo suyo no es solamente hacer billete, no señor, usted vive en un país que necesita que haya responsabilidad empresarial con el contexto en el que usted vive y eso es trabajo. Eso no es otra cosa, eso es trabajo, laboriosidad, superar la cultura de misión o de operativo. Y eso solamente lo podemos lograr si cada uno de nosotros toma conciencia de esa realidad. Y ahora ya voy al quinto y último punto, a la quinta clave que yo creo que es muy importante para reconstruir la crisis de representación que tenemos en nuestro país. Y es superar la frustración y el miedo para lograr la apertura política. ¿Qué entiendo yo por apertura política? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno va por el país y uno encuentra un montón de gente buena haciendo cosas buenas. Un muchacho que entonces tiene una ONG y ayuda a los muchachitos a hacer las tareas por las tardes. Una mamá que montó un comedor y entonces le da comida a 50 niñitos del sector. Un profesor universitario que da clases de reforzamiento de física, química y matemáticas por Zoom a tantos niños. Vemos un montón de gente haciendo cosas buenas, pero como diría Ortega y Gasset, son compartimientos estancos. Cuesta mucho que haya una columna vertebral que una todos esos esfuerzos. Y esto yo lo he pensado mucho, como les comentaba, yo hago política y cuesta mucho establecer vínculos cooperativos con la sociedad civil. Y yo muchas veces me pregunto, bueno, pero ¿por qué pasa eso si efectivamente somos gente buena? Y a mi modo de ver pasa por dos razones. Razones que, digamos, no son exclusivas del caso venezolano. Cuando uno estudia sociedades que han estado sometidas al calor de la opresión como la que hemos estado sometidos nosotros, encontramos que se decanta por estas mismas enfermedades y patologías psicológicas en la sociedad. Y me refiero primero a la frustración y después al miedo. Venezuela, nosotros los venezolanos, somos un país que lamentablemente está muy frustrado en sus expectativas de prosperidad y de cambio político. Nosotros los venezolanos lo hemos dado todo. Nosotros, cuando nos han dicho que hay que marchar, hemos marchado. Cuando nos han dicho que hay que votar, hemos votado. Cuando nos han dicho que tenemos que hacer una consulta pública por tal cosa, la hemos hecho. Y hemos puesto todo nuestro corazón y todas nuestras expectativas en ese cambio. Y no por, digamos, no por capricho, sino porque cada uno de nosotros tiene un ser querido al que extraña. Cada uno de nosotros tiene un plan de vida que ha sido truncado por una situación de injusticia. Y esa frustración tan grande se transforma en ira y se transforma en obstáculos para crear caminos comunes. Pero la cosa no se queda en la frustración, y esto es un punto muy importante. Lo segundo es el miedo. Los venezolanos tenemos que asumir con madurez que tenemos miedo. Yo no sé si ustedes tienen miedo, pero a mí hay cosas que me dan miedo. A mí me da miedo que me siga el SEBIN. A mí me da miedo que se lleven a mis amigos y que los maten. A mí me da miedo que haya periodistas que quieren decir la verdad sobre las inundaciones, los muertos y las tragedias que hay en este país y no lo puedan decir. A mí me da miedo que mis hijos no puedan crecer en este país y que dentro de muy poco se tengan que ir. A mí hay muchas cosas que me dan miedo.
A mí me da miedo reunirme con un empresario para pedirle ayuda para cosas sociales y que ese empresario tenga vínculos con la dictadura. Y el miedo es un gran obstáculo para que las empresas sociales y políticas nobles, democráticas, avancen. Y esta clave es la más dura. Hay unos libros buenísimos que hablan sobre el miedo y la experiencia en la Unión Soviética. Alexandra Alexievich, en su famoso libro El Homo Soviéticos, en el primer capítulo, dice que la gente en la Unión Soviética, lo que es hoy Rusia, siempre hablan en la cocina. ¿Y por qué hablan en la cocina? Porque en la cocina no habían micrófonos, el teléfono estaba en la sala. Y por eso en Rusia, hoy en día, las conversaciones se dan en la cocina y no en la sala. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el miedo deja huellas, que el miedo hay que asumirlo con ánimo de superarlo, que la única manera de superar el miedo es creando comunidad. Porque si aquí en esta sala, ahorita mismo, alguien grita fuego, salimos todos corriendo y nos encontramos en esa puerta. Pero si alguien grita fuego y una persona con nobleza pone orden y salimos todas en fila, todos nos salvamos. Y eso es lo que está pasando en la Venezuela de hoy. Tenemos 23 años gritando fuego y tenemos el deber y tenemos el propósito de reconstruir ese país, pero lejos del voluntarismo. No basta con decir pónganse de acuerdo. No, señor. Mi nombre es Paola Bautista Alemán y todo esto que les he dicho ha sido con el propósito de que juntos salgamos adelante.